I pray that it will help everyone to be prepared for each Sabbath day. Yo oro para que este tema ayude a cada uno para cada día del sábado, So that we can receive the sanctification of the Sabbath para que podamos recibir la santificación del sábado and have the privilege of all the blessings that God has for each one of us on His sacred day. y tener los privilegios de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su día santo, sagrado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús, amén. Too little regard is given to the preparation of our lives and our hearts to the Sabbath. Se le da muy poca importancia a la preparación de nuestras vidas y nuestros corazones para el sábado. There are some interesting texts in the Bible on the Sabbath. Hay algunos versos muy interesantes en la Biblia respecto al sábado. Some are well known Algunos son muy conocidos and others are little known. y algunos son pocos conocidos. I'm going to read now one of the less known texts on the Bible. Voy a leer ahora algunos de los versos de la Biblia. We're very familiar with Isaiah chapter 58, 12 to 14. Y nosotros estamos muy familiarizados con el libro de Isaías, capítulo 58, versos 12 al 14. But I'm referring to the 56th chapter of Isaiah. Pero me estoy refiriendo al capítulo 56 de Isaías. And verse 6. Y bueno, al verso 6, a ese verso me estoy refiriendo, que no conocemos mucho. Also the sons of the stranger that join themselves to the Lord to serve him and to love the name of the Lord, to be his servants, everyone that keepeth the Sabbath from polluting it and taketh hold of my covenant. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. The strangers here are the Gentiles. Los extranjeros aquí son los gentiles. And almost all those who will be watching this DVD will have been categorized as Gentiles also. Y tal vez muchos de los que mirarán este DVD quizás caerán sobre esa categoría también de gentiles. But these strangers can join themselves to the Lord and to love the name of the Lord by keeping the Sabbath from polluting it. Pero los extranjeros podían también unirse al Señor guardando el sábado y no profanarlo. So this text makes it very plain that it's not only the Jews who have been given the Sabbath. Entonces este texto es tan claro para decirnos que no solamente a los judíos se les ha dado el sábado, But the strangers or the Gentiles can have that covenant with God. pero los extranjeros o los gentiles también pueden tener ese pacto con Dios. Too little regard is given to the preparation of the Sabbath. Se le da muy poca atención a la preparación para el sábado. In the book, En el libro the 6th volume of the Testimonies, Testimonios para la Iglesia, volumen 6, page 349, is this statement. página 349, en inglés está esta declaración y en español es la página 352. As the Sabbath was the sign that distinguished Israel when they came out of Egypt to enter the earthly Canaan, so it is the sign that now distinguishes God's people as they come out of the world to enter the heavenly rest. Está en español en la página 351, dice, así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. The Sabbath is a sign of the relationship existing between God and His people, a sign that they honor His law. It distinguishes them between His loyal subjects and transgressors. El sábado es una señal de relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador,
hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. That's a very strong statement. Es una declaración muy fuerte. The Sabbath distinguishes between God's faithful people and those who are disloyal to Him. El sábado hace una distinción entre aquellos que son fieles a Dios y aquellos que no lo son. Now there is further down on page 350. Ahora, si continuamos en la siguiente página, sería en español, página 352. Unless otherwise said, all these statements come from the 6th volume of the Testimony. Y como ya lo dije, todas estas declaraciones vienen del volumen 6 de Testimonios para la Iglesia. He who from the heart obeys the 4th commandment will obey the whole law. El que obedece de corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. This is not just going through the motions. Esto no es solamente emociones. It's not just going to church for 1 or 2 meetings. Esto no es ir a la iglesia para una o dos reuniones. It's something that has absolutely to do with the heart and the heart's love of the Savior. Es algo que tiene que ver con el corazón y el corazón del amor de Jesús. And so it says, he who from the heart obeys the 4th commandment. Y entonces aquí dice, el que obedece de corazón el cuarto mandamiento, will obey all the other commandments. obedecerá todos los demás mandamientos. Oh, how important the Sabbath is to the lives that we live for the other 6 days of the week. Oh, cuán importante es, say that again, please. How does God set aside the Sabbath as the basis of our faithfulness during the week? Oh, cómo Dios ha puesto el sábado como la base para nuestra fidelidad durante la semana. If we have not kept the Sabbath, how can we keep the whole commandment? Si nosotros no hemos guardado el sábado, ¿cómo podemos guardarlo el resto de los mandamientos? James 2:10 and 11 makes that plain. Santiago 2, 10 y 11 lo dice tan claro. If we keep the whole law and yet offend in one point, we're guilty of all. Si guardamos toda la ley pero ofendemos en un punto, somos culpables de todos. So how could you ever break the Sabbath and be a true commandment keeper? Entonces, ¿cómo es que tú puedes quebrar el sábado, violar el sábado y ser un verdadero guardador del sábado? This passage goes on to say he is sanctified through obedience. El pasaje dice aquí, el que obedece de corazón el cuarto mandamiento obedecerá toda la ley, queda santificado por la obediencia. So here we have a very critical statement to understand and to live. Aquí tenemos una declaración muy crítica para que la entendamos y para que la vivamos. Then a little further it says, Entonces un poco más abajo dice, the 4th commandment alone of all the 10 contains the seal of the great lawgiver, the creator of heaven and earth. The 4th commandment alone. el cuarto mandamiento, solo de los 10 mandamientos, contiene el sello del gran dador de la ley, el creador del cielo y de la tierra. Those who obey the commandment take upon themselves his name. Aquellos que obedecen los mandamientos toman sobre sí mismos su nombre. No doubt that's because he's the Lord of the Sabbath. Sin duda alguna porque Él es el Señor del sábado. And all the blessings it involves are theirs. Y todas las bendiciones que el sábado envuelve le pertenecen a este grupo de gente que lo guarda. The Sabbath is not just the blessings we get in the ordinary days of the week. El sábado no solamente contiene las bendiciones que nosotros obtenemos durante los días ordinarios de la semana. Now we come to a topic. Ahora nosotros llegamos a un tema. The Sabbath, the reform in Sabbath observance. La reforma en la observancia del sábado. So that tells us there has been a laxness in Sabbath keeping. Eso nos dice que ha habido una falta de conocimiento de cómo guardar el sábado. All right, so under this heading of reforming Bajo Sabbath este observance, título sobre la reforma en la observancia del sábado, the Sabbath is a golden clasp
that unites God and His people. El sábado es un broche de oro que une a Dios y a su pueblo. But the Sabbath command has been broken. Pero el mandamiento del sábado ha sido violado. God's holy day has been desecrated. El día santo de Dios ha sido profanado. The Sabbath has been torn from its place by the man of sin, and a common working day has been exalted in its stead. El sábado ha sido sacado de su lugar por el hombre de pecado y se ha ensalzado en su lugar un día de trabajo común. A breach has been made in the law. Se ha hecho una brecha en la ley. And this breach is to be repaired. Y esta brecha ha de ser reparada. The true Sabbath is to be exalted to the rightful position as God's rest day. El sábado debe ser ensalzado a la posición que merece como día de reposo de Dios. Now, a breach means a break. Ahora, una brecha significa algo, un espacio. And that's what's talked about in Isaiah 58. Y de eso se habla en Isaías capítulo 58. Let's read it in Isaiah 58 verses 12 through 14. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 58 versos 12 al 14. And they that shall be of thee shall build up the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations, and thou shalt be called the repairers of the breach, the restorer of paths to dwell in. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. That wall has to be repaired. Esa muralla necesita ser reparada. And that can only happen if we re-establish the fullness of the blessing of the Sabbath Y day. eso solamente puede suceder si restablecemos en su totalidad el significado del día del sábado. And God has called this Seventh-day Adventist people to be the repairers of the Y breach. Dios ha llamado a los adventistas del séptimo día a ser los reparadores de portillos o de murallas, So that they be the restorers of the law of God. que ellos puedan ser los que restauren la ley de Dios. God is looking for this to be established. Dios está esperando que esto sea establecido. The Sabbath question is to be the issue in the great final conflict in which all the world will act a part. El asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Página 364, tomo 6 testimonios para la iglesia. Men have honored Satan's principles above the principles that rule in the heavens. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. They have accepted the spurious Sabbath which Satan has exalted as a sign of his authority. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad. But God has set his seal upon the royal requirement. Pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Each Sabbath institution bears the name of the author. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor. And infaceably marked that shows the authority of each. Una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Now there is a great challenge to ministers today. Hay un gran reto para los pastores, Bringing people Ahora. to the Sabbath truth. el traer a la gente a la verdad del sábado. Many have no idea what it means to be Muchos no tienen idea de lo que eso significa a true Sabbath believer. y de lo que significa ser un verdadero creyente del sábado. Interestingly enough, Interesantemente, in both my sides of the family, en ambos lados de mi familia, my forebears did not have to learn how to keep the Sabbath. mis padres o los que me antecedieron no tuvieron que aprender cómo guardar el sábado, Because they were keeping Sunday exactly the way the Bible said that we should keep the Sabbath. porque ellos estaban guardando el domingo de la misma manera como la Biblia dice que se debe guardar el sábado. What they had to find out was what was the true Sabbath. Lo que ellos tenían que investigar era cuál era el verdadero sábado. My maternal grandmother, Mi abuela de parte de mi mamá, at 28
8 years of age. Cuando tenía 28 años de edad. Already the mother of 6 children. Ya tenía 6 hijos. And long before my mother was born. Y antes de que mi madre naciese. For she was the last of 11 children. Porque ella fue la última de los 11 hijos en esa familia. But my maternal grandmother, pero mi abuela de parte de mi mamá, tracts in the letterbox. Recibía panfletos en su correo. And eventually that led her to the Seventh-day Adventist Church and the Sabbath. Y eventualmente esos panfletos la condujeron a la iglesia adventista del séptimo día y al sábado. She had been a primitive Methodist. Ella había sido una metodista primitiva. The primitive Methodist Church began in 1827. La iglesia primitiva metodista había empezado en 1827. Because they left the Methodist Church because it was going into worldliness. Porque había dejado la iglesia metodista porque esta ya se estaba metiendo a la mundanalidad. They were starting to play cards. Ellos desearon entrar a ese juego. They were going to the dance halls. Empezaban a ir a danzar a los they were salones. reading novels. Estaban leyendo novelas. And so very sincere Methodists began a new denomination, the Primitive Methodist Church. Entonces muchos metodistas sinceros empezaron una nueva denominación, la iglesia metodista primitiva. And they made sure that their children were not taught to play on Sunday. Y ellos se aseguraron de que a sus hijos no se les enseñara a jugar el día de domingo. And so all my grandmother had to know was which Sabbath was the correct Sabbath. Y entonces lo que mi madre tuvo que aprender solamente era cuál sábado era el sábado correcto. My paternal great-grandfather, del lado de mi padre, mi bisabuelo, in 1915 learned the Sabbath message. En 1915 aprendió del mensaje del sábado. At the time he was a Reformed Lutheran. Y en aquel tiempo era él un luterano reformista o reformado. And he came from a very strict environment. Y él vino de un ambiente muy estricto. And so he didn't have to learn how to keep the Sabbath, only what was the correct day. Él tampoco tenía que aprender cómo guardar el sábado, sino solamente cuál era el día correcto. But that is not the common situation today when we bring people in from the churches of Christendom. Pero esa no es la situación que ahora vivimos cuando traemos a la gente dentro de este mensaje. Even if they're going to church every Sunday. Aunque esas personas vayan a la iglesia cada domingo en sus respectivas they think iglesias. Nothing of going shopping on Sunday afternoon. Ellos no les enseñan nada de ir a comprar el domingo de tarde. Or doing gardening, or not besides shopping, but also going to do repairs on their house. O por ejemplo ir a hacer jardinería o reparar su casa. Or put on the sporting event on the television, or going to actually a ver un sporting deporte event. en la televisión o generalmente ir a un deporte en vivo. Oh, how we have to be careful to explain and teach them what it is to be a Sabbath Cómo keeper. debemos ser tan cuidadosos, enseñarles y explicarles qué es lo que es guardar el séptimo día. Here is the counsel. Aquí está el consejo. In establishing new churches, ministers should give careful instruction as to the proper observance of the Sabbath. Al establecer nuevas iglesias, los ministros deben dar instrucción cuidadosa en cuanto a la debida observancia del sábado. We must be guarded lest the lax practices that prevail among Sunday keepers shall be followed by those who profess to observe God's holy rest day. Debemos precavernos, no sea que las prácticas que prevalecen entre los observadores del domingo también las sigan los que profesan observar el santo día de reposo de Dios. The line of demarcation is to be made clear and distinct between those who bear the mark of God's kingdom and those who bear the sign of the kingdom of rebellion. La línea de demarcación debe trazarse clara y distinta entre los que llevan la marca del reino de Dios y los que llevan la señal del reino de la rebelión. Then follows a warning. Entonces sigue una advertencia.
Far more sacredness is attached to the Sabbath than is given it by many professed Sabbath keepers. El sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. So it's talking here about Seventh-day Adventists. Está hablando aquí de los adventistas del séptimo día. The Lord has been greatly dishonoured by those who have not kept the Sabbath according to the commandment, either in the letter or in the spirit. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en el espíritu. Even if you keep the letter of the Sabbath, you don't necessarily keep the spirit of the Sabbath. Aunque tú guardes la letra del sábado, no significa que necesariamente tú estás guardando el espíritu del sábado. But you cannot keep the spirit of the law unless you keep the letter of the law. Pero tú no puedes guardar el espíritu de la ley a menos que tú guardes la letra de la ley. The letter killeth. La letra nos mata If it's just keeping the letter. si nosotros nada más guardamos la letra. But if keeping earnestly and fully the Sabbath in the spirit of Jesus Pero si Christ, guardamos de una manera profunda y de todo corazón el sábado en la totalidad del Espíritu de the Cristo, fullness of Christ's grace will be in our hearts. la totalidad de Cristo y de su gracia estará en nuestros corazones. And then we have this call. Y entonces tenemos He este llamado. calls for a reform in the observance of the Sabbath. Y Dios llama a una reforma en la observancia del sábado. And this is on 353 of the 6th volume of the Testimonies. Y eso está en la página 353 en el volumen 6 de los testimonios en español en la página siguiente. And it's entitled Preparing for the Sabbath. En la página 354 y se titula La preparación para el sábado. I ask the viewers, do you keep in mind throughout the week your preparation for the Les Sabbath? pregunto a los que nos ven en este video, ¿tú en tu mente te mantienes preparándote para el sábado durante la semana? Here is some of the counsel she gives. Aquí están algunos consejos que ella da. All through the week we are to have the Sabbath in mind and be making preparation to keep it according to the commandment. Página 355, durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. Do we give that attention all through the week, or do we wait till late on Friday afternoon to give any regard of the upcoming Durante toda Sabbath? la semana le damos esa atención al sábado o esperamos hasta el viernes que llegue para entonces prepararnos hacia el sábado. We're not merely to observe the Sabbath as a legal matter. No solo debemos observar el sábado en forma legal, We are to understand its spiritual bearing upon all the transactions debemos of comprender life. su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. All who regard the Sabbath as the sign between them and God, showing that He is the God who sanctifies them, will represent the principles of His government. Todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios y demuestren que Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno. They will bring into daily practice the laws of His kingdom. Pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. Now notice these next two sentences. Ahora escuchen estas dos frases siguientes. Daily it will be their prayer that the sanctification of the Sabbath may rest upon them. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Every day Cada día will have the companionship tendrán of el Christ compañerismo de Cristo and will exemplify the perfection of y His character. ejemplificarán la perfección de su carácter. Every day their light Cada will día shine su forth luz to others in brillará good works. por los demás en sus buenas obras. Also here we Oh, are aquí told tenemos. every day of the week we are to have the Sabbath in mind. Aquí se nos dice que cada día de la semana tenemos que mantener el sábado en nuestra mente. Do we pray for it? Oramos por eso. As we come over to 355, Cuando llegamos a la página 355 en inglés, many need instruction as to how they should appear in the assembly for worship on the Sabbath. en la página 356 en español dice, muchos necesitan instrucción en cuanto a cómo deben presentarse en la asamblea para adorar en sábado.
They are not to enter the presence of God in the common clothing worn during the week. No han de entrar en la presencia de Dios con las ropas que llevan comúnmente durante la semana. All should have a special Sabbath suit to be worn when attending service in God's house. Todos deben tener un traje especial para el sábado para llevarlo cuando asisten al culto de la casa de Dios. I don't know how it is here in Mexico, Yo no sé cómo eso acontece aquí en México, but I do know what it is in the Western world. pero yo sé cómo eso pasa en el mundo occidental. The casualness with which many come to church Muchos vienen a la iglesia con ropa casual. You know, this is an insult to the great God of the universe. Ustedes ven, este es un insulto al gran Dios del universo. If we were going to meet some great dignitary in this world, we would get dressed up. Si nosotros fuésemos a reunirnos con un gran dignatario de este mundo, nos vestiríamos formalmente. Can we be casual in our dress when we're coming before the great potentate of the universe? Pero no podemos usar una vestimenta casual cuando vamos a ir de frente o a estar de frente con el gran potentado del universo. While we should not conform to worldly fashions, we are not to be indifferent in regard to our outward appearance. Just after halfway. Aunque no debemos conformarnos a las modas mundanales, no debemos ser indiferentes acerca de nuestra apariencia exterior. On Friday, we are to be neat and trim, Debemos ser aseados y estar bien arreglados, though without adornment. aunque sin adornos. The children of God shall be pure within and without. Los hijos de Dios deben ser limpios en su interior y exterior. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Termínese el viernes los preparativos para el sábado. Now let's start to see some of the things that we should have had completed before the Sabbath. Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas que antes del sábado ya deberíamos haber terminado o completado. Now you'll notice it says that the preparation day is to complete the preparation. Ahora recuerden ustedes lo que dice aquí, noten lo que dice aquí, que la preparación el viernes para el sábado es una preparación que debe estar completada ya. Obviously, we can do preparation in various days of the week. Obviamente nosotros podemos hacer esa preparación en los días de la semana, Especially in winter time when the days are short. especialmente durante el tiempo de invierno cuando los días son más Many cortos. things should be done before. Muchas cosas se deben de hacer antes del sábado. Why not do it for the weekend on Thursday night rather than on Friday? ¿Por qué no hacer esa preparación el jueves de noche en lugar del viernes de noche? See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Debemos ver que todas las ropas están listas y que toda la cocina o la comida esté lista. There are other activities. We can prepare our shoes. We can prepare our clothing sometime during the week. Podemos preparar nuestros zapatos, podemos preparar nuestra ropa, podemos preparar varias cosas durante la semana. So there's no rush on Friday. Para que no haya una apuración el viernes para que nosotros acabemos la I have preparación. seen families where they've got very hard with each other because it's getting too close to the opening of Sabbath. Yo he visto familias que tienen una situación difícil cuando el sábado está llegando. We need to come to the Sabbath calm and blessed, ready to receive the blessing. Debemos llegar al sábado de manera calmada, listos para recibir toda bendición. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. En el viernes permitan que la preparación para el sábado esté completada. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments. El sábado no debe ser usado para que se reparen las vestimentas, To the cooking of food, para que se cocine comida, to pleasure seeking, para buscar el placer or any other worldly employment. o cualquier otro trabajo mundano.
before the setting of the sun, antes de que el sol se suma, not at the setting of the sun. no cuando el sol se esté sumiendo. Before the setting of the sun, all secular work be laid aside. Antes de que el sol se suma, todo trabajo secular debe ser puesto a un lado. And all secular papers be put out of sight. Y todos los trabajos, los papeles seculares también puestos a un lado. Parents, Los padres, explain your work and its purpose to your children. explíquenle a sus hijos lo que están haciendo. And let them share in your preparation to keep the Sabbath according to the commandment. Y compartan con ellos las acciones de preparación para guardar el día santos del Señor, como el mandamiento. Keep in mind that you're training the children how to keep the Sabbath. Mantengan en mente que ustedes están entrenando a los niños para cómo guardar el sábado. Now we come to a very well-known statement. Ahora nosotros llegamos a una declaración muy conocida. We should jealously guard the edges of the Sabbath. Nosotros deberíamos guardar celosamente los extremos del sábado. Remember that every moment is consecrated holy time. Recuerden que cada momento está consagrado como día, como tiempo santo. Whenever it is possible, Cuando sea posible, employers should give their workers the hours from Friday noon until the beginning of the Sabbath. los que tienen trabajadores deben de dar a los trabajadores del viernes de tarde libre. We follow this at Heartland Institute. Nosotros seguimos este consejo en el Instituto de Harlan. We stop work at noon on Friday, Nosotros dejamos de trabajar a mediodía los viernes so that all have the opportunity to be fully ready when the Sabbath hours come. para que todos tengan la oportunidad de estar listos cuando lleguen las horas del sábado. Give them time for preparation, Denles tiempo para prepararse, that they may welcome the Lord's day with quietness of mind. para que ellos puedan darle la bienvenida al día del Señor con un pensamiento tranquilo. It's so important to do this. Es muy importante hacer esto. And it's more important, especially in the winter days. Y es mucho más importante, especialmente en los días del invierno. I know what it was in the Standish household when I was a boy. Yo sé cómo esto era en la casa de los Standish cuando yo era un niño. All these things took place. Todas estas cosas se llevaban a cabo. We were admonished to get straight home from school. Ahí a nosotros se nos requería que llegáramos a casa directo saliendo de la escuela. One of us would fill up the copper with water Y alguno tenía que llenar el contenedor del agua and put the fire underneath and heat up the water. y entonces poner fuego debajo del contenedor de agua y empezar a calentar el agua. The other one was helping the final issues with our mother. Y el otro le estaba ayudando a mi mamá con las últimas cosas que se You necesitaban. see, we didn't have any sister in the family until we were 14 and a half years old. Nosotros no teníamos ninguna hermana en la familia hasta que nosotros tuvimos 14 años de edad. We thought that we had to do all the boys' work and all the girls' work as well. Nosotros pensábamos que teníamos que hacer tanto el trabajo de lo que le correspondía a los niños como el trabajo que le correspondía a las niñas. And there was work out in the yard to do to finalize. Y había trabajo que hacer para terminarlo. God gave us that privilege. Dios nos dio ese privilegio. And then, one after the other, one of the boys, and then the second boy, and then usually our father and mother in that order. Y entonces primero era el hijo, después el segundo hijo, después el padre y la madre en ese orden. But we had all finished our bars well before the setting of the sun. Pero todos habíamos terminado lo que nos tocaba hacer aún antes de que el sol se pusiera. And we were in worship before the setting of the Y sun. antes de que el sol se pusiera ya estábamos recibiendo el sábado, adorando a Usually at Dios. least
10 or 15 minutes before the sunset. Generalmente 10 o 15 minutos antes de que el sol se sumiera. And there was calm and there was serenity. Y había calma y serenidad. And we're ready for the blessings. Y estábamos listos para las bendiciones. We would have a wonderful song service. Nosotros acostumbramos tener maravillosos servicios de canto. And our mother would lead out in it because she was such a good pianist. Y mi mamá conducía esos servicios de canto porque era una muy buena pianista. And then from the age of 9, my dad would read to us a significant passage from the Testament. Y desde que teníamos 9 años de edad, mi padre nos leía a nosotros párrafos significantes de los testimonios. And we still have testimonies, personal testimonies, for what God has done for us through the week. Y nosotros aún continuamos teniendo testimonios personales de lo que Dios ha hecho por nosotros durante la semana. And after that, Y después de eso, our mother nuestra madre would give us our missionary books to read. nos daba libros misioneros para que leyéramos. My mother always had missionary books for her boys to read. Mi madre siempre tenía libros misioneros para que sus hijos leyeran. Is it any wonder that my brother spent over 20 years in Southeast Asia in missionary work? ¿Será por eso que mi hermano gastó 20 años de su vida como misionero en Asia, As a physician como doctor, and soul winner, como ganador de almas? I had the privilege Yo of tengo el privilegio serving for 3.5 years in Jamaica. tengo el privilegio de haber servido por 3 años y medio en Jamaica. Do you think that was helped to us because we had read all these missionary books? ¿Ustedes creen que eso no fue una ayuda debido a que habíamos leído todos esos libros sobre misioneros? Oh, parents, make sure you have the Sabbath in your sights and it's well kept. Por favor, padres, estén seguros de que ustedes tienen el sábado a su lado o tratando de enseñarles a sus hijos y que este sea bien guardado. Some say, well, today we don't have to have our shower before or bath before Sabbath. Algunos dicen, no tenemos que bañarnos antes del sábado. Well, I want you to know how important that is. Yo quiero que ustedes sepan cuán importante es eso. When I was a student at Avondale College in Cuando- 1950, Yo era un estudiante en el colegio Avondale en 1950. they really followed the principle. Ellos realmente seguían allí los principios. They had, of course, hot water to the showers. Ellos tenían en la regadera agua caliente. We didn't have to do anything, that was already there. No teníamos que hacer nada, todo estaba ahí listo. But every Friday afternoon, Pero cada tarde de viernes, half an hour before the setting of the sun, media hora antes de que el sol se pusiese, the hot water was turned off el agua caliente se apagaba. to the showers, Ya no corría hacia las regaderas, both to the young men's dormitory and the young ladies' dormitory. tanto al dormitorio de hombres como al dormitorio de señoritas. And if you did not get your shower before then, you had no shower. Y entonces si tú no te echabas un regaderazo, no te bañabas, entonces ya no lo podías hacer después. And the tap was not turned on. The master tap was not turned on. La llave principal del agua caliente no se prendía, no la ponían para que el agua circulara hacia las regaderas. Until the closing of Sabbath worship had been completed. Hasta que el sábado se hubiese completado. I want us to know that these might seem trivial to us today, but they are important to keep the Sabbath holy. Y yo quiero hacerles entender y conocer que esto puede ser trivial para nosotros, pero hermanos, esto es muy importante para guardar la santidad del sábado. Here is another thing that must be done before the Sabbath. Aquí hay otra cosa que debe ser hecha aún antes del sábado. This is on page 356 of the 6th volume. En inglés, página 356 del volumen 6. There is another
that should receive attention on the preparation day. Hay otro trabajo que debe recibir atención en el día de la preparación. On this day, all differences between brethren, whether in the family or in the church, should be put away. En este día, todas las diferencias entre la familia, entre los hermanos, ya sea en su familia o los hermanos de iglesia, deben ser puestas a un lado. Let all bitterness and wrath and malice be expelled from the soul. Que toda la maldad y todo el resentimiento y la malicia sean expulsados. You know, you cannot have the Sabbath blessing Sabes, no puedes tener la bendición del sábado if you have hate or enmity or si tú covetousness. tienes enemistad, odio o envidia. How important it is that our hearts be clean as well as our clothes and our bodies. Cuán importante es que nuestros corazones estén limpios, al igual que nuestras vestimentas y nuestros cuerpos. Before the Sabbath begins, Antes de que el sábado comience, the mind as well as the body should be withdrawn from worldly business. el cuerpo así como la mente deben ser retiradas de los asuntos mundanos. God has His Sabbath at the end, set His Sabbath at the end of the working 6 days. Dios tuvo su sábado al final de los 6 días de trabajo, That men may stop and consider what they have gained during the week in preparation for the pure kingdom which admits no transgressor. para que los hombres puedan parar y considerar qué es lo que ellos han ganado durante la semana en preparación para el reino puro, el cual no admite ninguna transgresión. We should each Sabbath reckon with our souls to see whether the week has been ended, has brought spiritual gain or loss. Debemos nosotros guardar el sábado dentro de nuestras almas y pensar en él para ver si nuestra semana nos ha traído una pérdida o una ganancia espiritual. God wants us to have the fullness of the Sabbath blessing. Dios quiere que nosotros tengamos la totalidad de la bendición del sábado, So that at the end of the Sabbath we can thank Him. para que al final del sábado nosotros le podamos agradecer. And in the closing of Sabbath worship, Y cuando nosotros estemos terminando el sábado con un servicio de adoración, that we can give a testimony to the blessings that we have received during the nosotros Sabbath. podamos dar un testimonio de las bendiciones que hemos recibido durante las horas santas de ese día santo. If thou turn away thy foot from the Sabbath, Isaías 58 dice, si tú retrajeres del día de reposo o del sábado tu pie, from doing thy pleasure on my holy day, de hacer tu voluntad en mi día santo, and call the Sabbath of a delight, the holy of the Lord, honorable, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, and shall honor him, y lo venerares, not doing thine own ways, no nor andando finding en tus thine own propios pleasure, caminos, ni buscando tu voluntad, nor speaking thine own words, ni hablando tus propias palabras, then shalt thou delight thyself in the Lord. entonces te deleitarás en Jehová, And I will cause thee to ride upon the high places of the earth, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, and feed thee with the heritage of Jacob thy y father. te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, For the mouth of the Lord hath spoken. One of us, at the upcoming Sabbath, Yo oro para que cada uno de nosotros los sábados que siguen will be able to have that blessings that God would have had for us. sean capaces de tener o recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, So we can give a testimony y podamos testificar of what we have received from God that day. de lo que nosotros recibimos de parte de Dios en su día santo. Let us prepare thoroughly for the Sabbath. Preparémonos totalmente para el sábado. Let us pray every day that we will receive
a wonderful blessing in the upcoming Sabbath. Oremos cada día para que podamos recibir las bendiciones maravillosas en el sábado que And continúa. let us prepare all we can earlier in the week so there's not a mad rush at the end Y of the vamos week. a prepararnos todos los días para que no haya apuración al llegar el sábado. But before the Sabbath we are together beginning our opening of Sabbath worship. Y antes del sábado nosotros estemos juntos para adorar a Dios, y también cuando el sábado termine estemos juntos And be ready to receive the fullness of God's blessing. y estemos listos para recibir la totalidad de las bendiciones divinas. Sabbath will become the greatest blessing of our lives. El sábado llegará a ser la gran bendición de nuestras vidas And it will help us to keep the commandments throughout the whole week. y nos ayudará a guardar los mandamientos a través de toda la semana. May God bless us to that end. Que Dios nos bendiga hasta el final. Let us have prayer. Vamos a tener una palabra de oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thy Sabbath is a sign of sanctification to thy people. el sábado es una señal de la santificación de tu pueblo, But we are to be Christians all through the week. pero debemos ser cristianos a través de toda la semana. And the Sabbath properly kept helps us to keep the Sabbath holy and also the rest of the days unto the Lord. Y el sábado guardado de una manera propia nos ayuda a guardar el sábado santo y también a mantenernos cristianos durante la semana. May that be the blessing that each one of us receives, not only next Sabbath, but every Sabbath till Jesus comes. Que esa sea la bendición que nosotros podamos tener no solamente el siguiente sábado, sino todos los sábados que nos quedan hasta que Cristo venga. May our Savior be with us. Que tú estés con nosotros. And in His holy name we pray. Y en el nombre santo de Él oramos. Amen. Amén.